Queremos evaluar los logaritmos dados registro natural x igual 3, registro natural y igual 4, y registro natural z igual 5. Para evaluar estos, ampliaremos estos logaritmos tanto como es posible utilizando las propiedades de los logaritmos, y luego realizar sustitución para el registro natural x, el registro natural y el registro natural z. Mirando al primer logaritmo, aviso como tenemos el registro natural de un cociente, y desde que tenemos el registro natural de un cociente, podemos ampliarlo a la diferencia de dos logaritmos, utilizando la propiedad de cociente dada aquí, donde tendremos el registro del numerador menos el registro del denominador. Así que es igual al registro natural x menos cubiertos. Debido al cuarto registro natural y cuadrado z. Ahora mirando el segundo registro, aviso como tenemos el registro natural de un producto que podemos ampliar usando la propiedad del producto de los logaritmos, dado aquí donde log x por, y es igual a log x más log. Y debemos tener cuidado aquí porque estamos restando este segundo logaritmo. Debemos restar la expansión o la suma de los logaritmos. Esto es igual al registro natural x cubido, y luego menos la suma de los dos registros, que sería registro natural y cuadrado más registro natural z si dejamos estos soportes. Aviso como solo estaríamos restando el primer logaritmo que sería incorrecto. Y ahora para el próximo paso, aplicaremos la propiedad de energía de los logaritmos dados aquí donde podemos tomar el exponente aquí y moverlo al frente. Ahora tenemos 13 registro natural x, 2 registro natural y más registro natural z. Aviso en este formulario. Ahora podemos sustituir por el registro natural x, el registro natural y el registro natural z. Si queremos podríamos borrar estos soportes distribuyendo -1, pero vamos adelante y lo dejamos en este formulario. Tenemos 3x registro natural x que es igual a 3, menos, y luego en soportes la cantidad 2x registro natural, y donde el registro natural y es 4 más el registro natural z que es 5. Así que esto sería 9, esto sería 8 más 5 o 13. Y 9, 13 exa Siemens igual a -4. Bueno. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Lo primero que debemos hacer aquí es escribir la raíz cuadrada con un exponente racional. Si tenemos la raíz cuadrada de a, porque es una raíz cuadrada, el índice sería 2, el exponente sería 1. Esto es igual a la potencia 1, 2, lo que significa que puedes escribirlo como registro natural x cuadrado y a la tercera, z al 5 al 1 2 poder, y en este formulario tenemos poderes levantados a poderes. Por lo tanto si tenemos al m elevado al poder de n, la regla es que multiplicemos los exponentes. Así que vamos adelante y hagámoslo. Esto es igual al registro natural, 2 por 1 2 sería 1. Tan solo x a la primera, y a la 3 por 1 2 o, y a la potencia 3 2, y luego z a la 5 por 1 2 sería z a la potencia 5 2. Y ahora podemos expandir esto. Aviso como tenemos un producto por lo tanto, podemos escribirlo como una suma de no solo dos registros, sino 13 registros con x y z. Esto es igual al registro natural x más registro natural, y al 3 2 más registro natural z al 5 2. Y luego finalmente podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos, que significa que podemos tomar el exponente aquí y aquí, y mudarlo al frente para que sea el coeficiente. Ahora tenemos el registro natural x más 3 2 registro natural, y más 5 2 registro natural z. Y ahora podemos realizar una sustitución de nuevo para el registro natural x, el registro natural y
Y el registro natural Z registro natural X es igual a 3 más 3 2X registro natural Y, que es 4. Que escribiré como 4 1 más 5 2X registro natural Z donde el registro natural Z igual 5, que escribiré como 5 1. Aviso como este producto aquí se simplificará. Hay un factor de 2 hexaneutones 2 y 2 factores de 2 hexaneutones 4. Nada se simplifica aquí así que tenemos 3 más esto sería 6. Más esto sería 25 2 o 12.5. So 3 más 6 hexasiemens 9 y 9 igual 18 2. 18 2 más 25 medios hexasiemens igual a 43 2 o si queremos 21.5. Or if we want 21.5. Eso lo hará para estos dos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.